Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Volcanes, terremotos, maremotos e incendios. Todos son cataclismos capaces de acabar con miles de vidas en un lapso increíblemente corto. También hay epidemias y pandemias que son particularmente escalofriantes a su manera, porque literal y metafóricamente te llegan hasta los huesos. Y no olvidemos los desastres causados por el hombre. Los accidentes industriales y los desastres naturales son el epítome de lo peor de nuestra presencia en este frágil planeta. ¿Y qué puede ser más atemorizante que un desastre nuclear? Los accidentes en carreteras, en trenes, en el aire y en el mar no tienen el mismo poder letal que los volcanes o los terremotos, pero también causan terror y son responsables de miles de muertes anualmente. En esta entrega leccionadora y electrizante de Horas Críticas, veremos algunos de los peores desastres, así que abróchense los cinturones, porque el camino será difícil. Volcanes, Islandia, Eyjafjallajökull. Empezamos con un volcán en Islandia que no se ha cobrado ni una vida todavía, pero es un recordatorio contundente del increíble poder de la naturaleza. Islandia, conocida como la Tierra del Hielo y el Fuego, tiene 30 volcanes activos, pero fue un volcán con un nombre difícil de pronunciar y más difícil de escribir, el que en 2010 nos recordó que la madre naturaleza es quien manda. Es el volcán Eyjafjallajökull. Gran parte del Reino Unido está cubierta por una nube de cenizas. Cuando el Eyjafjallajökull hizo erupción en 2010, arrojó una enorme nube de ceniza volcánica que interrumpió el tráfico aéreo en toda Europa. No fue una erupción particularmente fuerte, pero los vuelos de todo el continente se detuvieron durante 6 días en abril. Fue la interrupción más grave a los vuelos comerciales desde la Segunda Guerra Mundial. No sabemos nada, no sabemos cómo iremos a casa, no sabemos cómo obtener información sobre qué hacer y no tenemos dónde quedarnos. Nos dejaron aquí por unas noches y nos dieron comida. Nos pusieron en el vuelo de hoy, luego nos cancelaron el vuelo y ahora dicen que no nos darán más hospedaje ni comida. Las erupciones pueden parar mañana, pero el tráfico aéreo podría quedar interrumpido por semanas o meses. Y según los expertos, el Eyjafjallajökull aún se encuentra activo geotérmicamente y podría hacer erupción en cualquier momento. Terremotos, Nepal, Katmandú. De un desastre natural que hasta cierto punto podría ocurrir en cualquier momento, pasamos a uno con repercusiones trágicas que aún se sienten. Nepal, 25 de abril de 2015. El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió al montañoso Nepal, mató a 8,000 personas y dejó heridas a muchas más. La magnitud inicial registrada fue de 7,8. Pueblos enteros quedaron destruidos y cientos de miles de personas quedaron sin hogar. Estaba sofocándome adentro. No podía respirar. La gente murió adentro, es decir, hay cadáveres dentro de las casas. Es una pesadilla. Es más difícil estimar el costo de la pérdida del patrimonio cultural de Nepal, pero docenas de edificios antiguos en el valle de Katmandú, que eran patrimonio cultural de la UNESCO, quedaron destruidos en cuestión de minutos. Al terremoto inicial le siguieron réplicas continuas que se extendieron durante días a intervalos de entre 15 y 20 minutos.
Las réplicas pueden extenderse días, semanas, meses y hasta años después del terremoto principal. Así que dentro de este periodo de tiempo es obvio que tendremos réplicas como estas. La capital de Nepal, Katmandú, está ubicada en una parte de la corteza terrestre que tiene unos 120 kilómetros de ancho y 60 kilómetros de largo. Toda esta masa terrestre se desplazó 3 metros hacia el sur en menos de 30 segundos durante el terremoto. El terremoto de abril del 2015 también ocasionó una avalancha en el monte Everest que mató al menos 19 personas. El total de víctimas fue el mayor número de muertes que se hayan registrado en el Everest. Bueno, estoy muy mal. Caí por una especie de hoyo, pero por suerte no me caí por allá. Pero quedé atrapado aquí en esta cornisa y no puedo usar el brazo. Para colmo de males, 2 semanas después hubo otro gran terremoto en Nepal, esta vez con magnitud de 7,3. Incluso con todos los avances de la tecnología, no hay manera de evitar los terremotos o siquiera predecirlos con exactitud. Epidemias, ébola, SARS, gripe aviar, cólera. Pero ¿tenemos mejores posibilidades de vencer cuando se trata de evitar la propagación de enfermedades? Las epidemias como las de SARS, ébola y gripe aviar dan miedo solo con oír su nombre. Ébola. La sola mención del nombre ébola es aterrador, da miedo. Ahora, como es la temporada de gripe, todo el mundo le presta más atención al problema. La probabilidad de que te enfermes es mucho más alta. Ahora que descubrieron este virus, yo no creo que vaya a comer pollo en un buen tiempo. En los últimos 30 años, la Organización Mundial de la Salud ha observado el surgimiento de, en promedio, una nueva enfermedad contagiosa al año, pero aún la incidencia de nuevos síndromes va en aumento. Factores como el cambio climático, el crecimiento de la población y la excesiva dependencia de los antibióticos contribuye a aumentar la posibilidad de surgimiento y contagio de nuevas enfermedades a nuevas poblaciones. Y como si eso no fuera lo suficientemente alarmante, la Organización Mundial de la Salud plantea que también se está viendo el regreso de enfermedades como el cólera y la malaria, que se pensaban erradicadas. Las investigaciones médicas buscan nuevas maneras de evitar que las enfermedades se conviertan en epidemias. Pero ¿cómo podríamos detener su propagación? Incendio en la nueva zona de desarrollo de Vinay, China, Tianjin. Un enérgico recordatorio de lo que puede ocurrir si jugamos con fuego fue lo ocurrido el 12 de agosto de 2015, cuando 2 enormes explosiones en Tianjin, China, desataron un incendio en gran parte de esta ciudad porteña. Tianjin, 12 de agosto de 2015, norte de China. Víctimas, 85 fallecidos, 720 heridos. Decenas de personas murieron, cientos más quedaron heridas y los bomberos demoraron días en apagar el incendio. Tanto reporteros como testigos dijeron repetidamente que las explosiones iniciales fueron como una explosión nuclear. Vimos el fuego, pero no esperábamos que hubiese explosiones. La explosión química arrasó con todo el área. Fue como 1 kilómetro. De hecho, las 2 enormes explosiones ocurridas en el distrito aduanero de la ciudad fueron visibles desde el espacio exterior. Mientras los bomberos hacían todo lo que podían para combatir los incendios que se desataban en los alrededores del lugar, los olores de los vapores tóxicos eran perceptibles en el aire. Finalmente se confirmó que había varios cientos de toneladas de cianuro sódico, un compuesto químico tóxico presente en el lugar en el momento de las explosiones. Vientos tormentosos, huracán Sandy, Nueva York.
Nada alimenta un incendio como el viento, y algunos vientos solo traen destrucción consigo, como lo saben quienes viven en el llamado Callejón de los Tornados, en el centro de Estados Unidos. Ellos pueden dar fe del daño que puede provocar el viento, al igual que los sobrevivientes y testigos del huracán Sandy. La supertormenta Sandy, uno de los huracanes más devastadores del último siglo y el segundo más costoso económicamente, tuvo su mayor impacto en Nueva York y Nueva Jersey. Y no es que haya llegado sin advertencia. Sandy se formó en el centro del Caribe el 22 de octubre de 2012 y pasó por Jamaica, el este de Cuba y las Bahamas, y luego cambió de huracán a tormenta tropical y de nuevo a huracán en el camino. Pasó sobre Jamaica con una intensidad de huracán categoría 1, con 130 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos y rachas de hasta 150 o 160. En primer lugar, la tormenta sigue siendo un huracán y ahora se encuentra al norte de las Bahamas. Se puede ver en la imagen satelital dónde está Carolina arriba y aquí en Florida está convirtiéndose en un gran sistema de tormentas. Cuando Sandy finalmente tocó tierra en el litoral este, la destrucción fue enorme y hubo más de 200 víctimas fatales. Ya pasamos por lo peor, ¿no? Creo que ya pasó sobre nosotros, ¿verdad? Indudablemente, el número de víctimas pudo haber sido mayor de no haber sido por las alertas emitidas al paso del huracán. Tsunami, Océano Índico, Sudeste Asiático. En el caso del tsunami en el Océano Índico, las alertas fueron contadas. 227.898 personas muertas. Día de San Esteban, 26 de diciembre de 2004. En las profundidades del Océano Índico ocurrió un terremoto de 9 grados de magnitud. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la energía liberada equivale a 23.000 veces las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima. Ese poder destructivo se sintió rápidamente. Una serie de potentes olas se extendieron por el Océano Índico a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. Media hora después del terremoto, el agua del mar se retiró y 50 minutos después llegó una ola enorme hasta acá y lo destruyó todo. Las habitaciones se llenaron de agua en 30 segundos. Primero fue como 1 metro de agua y tuvimos que salir de las habitaciones. Uno de nuestros amigos tenía que ir al hospital, pero no podía salir de la habitación. Se despertó en su cama y estaba rodeado de agua. Tuvo que lanzar el televisor por la ventana para salir. Cientos de miles de personas murieron en minutos y millones perdieron sus hogares cuando las incesantes olas destruyeron las costas de unos 11 países en el Océano Índico. En Indonesia, las olas del tsunami llegaron hasta 5 kilómetros tierra adentro. El mar arrastró a la gente, los ahogó en la playa o en sus hogares y hubo enormes daños al medio ambiente y a las propiedades, a tal escala que es difícil de comprender. Posteriormente, se determinó que la cifra oficial de víctimas fatales fue de 227.898. Desastres geológicos. Socavón, Bosnia. Un extraño fenómeno que ha sido reseñado más frecuentemente por los medios en la última década es la curiosa ocurrencia de los socavones. La mayoría se forma lentamente, pero otros, como este que ocurrió en Bosnia, pueden aparecer repentinamente. En este apartado pueblo de Bosnia, los pobladores quedaron atónitos cuando desapareció su estanque.
Vine aquí el viernes en la mañana, como a las 9:30, y vi que el gran árbol de roble no estaba en ninguna parte. Se hundió, todo el lago desapareció y solo quedó el cráter, este hoyo. Cuando conoces las características de los cimientos del terreno, no es de extrañar que esto haya ocurrido. Esto no es para nada inusual, sobre todo si se conoce la formación geológica que existe. Los socavones ocurren principalmente en lo que se conoce como relieve karso, donde el lecho de roca soluble, de yeso o piedra caliza, se va diluyendo por la acción del agua. Ya sea en un periodo corto de tiempo o miles de años, cuando los hoyos van creciendo, llega un momento en el que la capa superficial cede. Desastres nucleares. Planta de energía nuclear de Fukushima, Japón. Fukushima, Japón. En marzo de 2011, una combinación fatal de terremoto y tsunami generó una falla en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, que provocó uno de los peores desastres nucleares de esta era. Niveles de radiación en aumento, sobrecalentamiento del reactor, peligro de explosión. Según la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón, la cantidad de cesio radiactivo que se filtró a la atmósfera luego de la fusión parcial fue equivalente a 168 más grande que las bombas usadas en Japón en 1945. Las consecuencias de esta catástrofe nuclear se sienten aún hoy en día. De hecho, es probable que no sepamos por un buen tiempo el alcance de los efectos. ¿Quedará mi país contaminado por la radiación? ¿Cuándo podré irme a casa? ¿Podré volver o no? ¿Quién sabe? Temía que si yo estaba contaminada por la radiación, también los niños podrían estar contaminados. Los niños me importan más que mi propia vida. Años después de ocurrido el incidente, aún hay agua radiactiva derramándose de la planta de energía nuclear Daiichi hacia el norte del Océano Pacífico. Si se cumplen las peores predicciones sobre el accidente nuclear en Fukushima, estaremos oyendo al respecto durante décadas. Desastres industriales. Desastre de gas en Bhopal, India. La energía nuclear no tiene que estar involucrada para que los accidentes industriales ocasionen daños y sufrimiento. Por ejemplo, más de 30 años después de ocurrido el incidente, aún se sienten las consecuencias del desastre de gas en Bhopal. Aún hoy, el 3 de diciembre es un día de luto en la provincia de Bhopal, en conmemoración del mortal accidente industrial en la planta de gas de la Union Carbide en 1984. Esa mañana, los fuertes vientos arrastraron una nube gris de gas venenoso sobre la fábrica y hacia la ciudad. Unas 40 toneladas del tóxico gas isocianato de metilo, o MIC por sus siglas en inglés, se esparcieron por la ciudad causando efectos devastadores. Se estima que 10.000 personas murieron en cuestión de horas. Los indefensos residentes de Bhopal se despertaron con nubes del gas sofocante y corrieron por las calles oscuras hacia los hospitales locales. Muchos llegaron ya sofocándose y cegados, con daños en los músculos, el cerebro, los pulmones, los ojos y en los sistemas gastrointestinales, neurológicos, reproductivos e inmunes. Medio millón de personas quedaron heridas y muchos sufrieron dolores terribles. En muchos sentidos, la gente está peor hoy que la mañana del desastre.
Hay por lo menos 150,000 personas con enfermedades crónicas como resultado de su exposición a los gases tóxicos. Y ahora sabemos que la siguiente generación también quedará marcada por el veneno de la Union Carbide. Exxon Valdez, Estrecho del Príncipe Guillermo, Alaska. El infortunio en el mar ha sido parte de la vida marítima desde que el hombre empezó a construir los primeros barcos. Y es inevitable que la confluencia de la adversidad en alta mar con un accidente industrial a gran escala produzca devastación. El derrame petrolero de Exxon Valdez fue una de esas tragedias inminentes y que podían haber sido totalmente evitadas. Cuando se rompió el tanquero, derramó más de 41 millones de litros de petróleo crudo en el Estrecho del Príncipe Guillermo en Alaska. Casi 2.100 kilómetros de costas fueron afectados. Miles de animales marinos, como focas y nutrias marinas, así como criaturas raras como unas 20 ballenas asesinas y 200 águilas calvas, murieron a causa del derrame. Los medios mostraron escenas desgarradoras de animales indefensos, aves cubiertas de petróleo, intentando limpiarse, solo para morir después por las toxinas ingeridas. Nunca nos recuperaremos totalmente de este derrame de petróleo. Jamás. Esto tiene que tomarse en cuenta para el cálculo de riesgos del desarrollo petrolero, la perforación, el transporte, las tuberías y el embarque. Tenemos que ser sinceros en cuanto a cuáles son los riesgos potenciales. Accidentes de tránsito. Obviamente, el petróleo que no se derrama en los océanos termina en los autos. Y estos también tienen su cuota de peligro. Solamente subir a un auto y conducir implica un riesgo. Se estima que diariamente mueren más de 3.000 personas en accidentes de auto y cada año hay más de 20 millones de víctimas con heridas que varían en gravedad. La gran mayoría de las muertes ocurren en países subdesarrollados, donde el progreso va por delante de la seguridad vial. Ni siquiera el VIH mata a tantos como los accidentes de tránsito lo hacen a diario. En Nigeria perdemos en promedio 100 vidas al día. Indudablemente, los inventos como los autos a motor y los aviones han acelerado el progreso de la humanidad y han acercado al mundo. Un símbolo representativo de ese progreso fue la característica nariz caída y las alas triangulares de esta magnífica máquina voladora, el Concorde. Podía alcanzar el Mach 2, unos 2.140 kilómetros por hora, el doble de la velocidad de los aviones comerciales de la actualidad. Todo terminó repentinamente en julio de 2000, cuando el vuelo 4590 de Air France se incendió, cayó y se estrelló en la tierra pocos minutos después del despegue. Sobre el hombro de mi entrevistado se veía la aeronave con una gran columna de fuego y humo que salía por la izquierda, de unos 6 o 9 metros. Estaba incendiándose, había problemas. Cuando el Concorde se estrelló contra un hotel del aeropuerto, fallecieron 113 personas, incluida la tripulación, los pasajeros y 4 personas en tierra. Según los investigadores, el accidente lo provocó una pieza de metal que había caído en la pista desde un avión. El vuelo AF-4590 fue el primer accidente fatal en los 31 años de la aeronave, pero fue el principio del fin para el Concorde y la era de los viajes supersónicos. En un lapso de 2 años, todos los Concordes fueron sacados del aire. Y sí,
El mundo puede ser un lugar muy peligroso. Estar realmente vivo es estar consciente del peligro, pero a la vez lograr enfrentarse al día a día como una mezcla de estoicismo y buen humor. Incluso si como especie cuidamos mejor del planeta, los accidentes seguirán ocurriendo y a veces a gran escala. Siempre habrá horas y días críticos, pero la vida continúa y debemos agradecerlo.